este hombre había caído con una enfermedad de muerte. Y el profeta Isaías había llegado al palacio, había llegado a su casa y le había dado la profecía y le había dicho: así dice Jehová, arregla tu casa porque ciertamente morirás. Entonces la Biblia dice que Isaías se voltea hacia la pared, comienza a llorar y comienza a recordarle a Dios o a decirle a Dios las cosas que él había hecho, porque ciertamente él había sido un hombre recto delante del Señor. Y la Biblia dice que Isaías, cuando iba por la mitad del patio, viene la voz de Dios y le dice: regresa donde Ezequías y dile que le voy a dar 15 años más de vida. El profeta regresa y le dice: bueno, entonces, pasado estas cosas, el rey de Babilonia se entera que Ezequías había estado enfermo. Le envía una comitiva con regalos, con obsequios, porque se había enterado que el rey Ezequías había estado enfermo. Y cuando esta comitiva llega a Judá, a la ciudad de Jerusalén, entonces el rey comienza a mostrarle a esta comitiva. Le muestra su casa, le muestra el templo, le muestra los edificios, le muestra todas las cosas. Pero no solamente le muestra las construcciones, sino que comienza a mostrarle los tesoros que él tenía en su casa, en el palacio. Comienza a mostrarle el oro que había en el templo y comienza a mostrarle todas las riquezas que él había acumulado durante años. Entonces ellos observaron todo lo que había en Judá y regresan a Babilonia. Pasado esto, el profeta Isaías va nuevamente donde el rey Ezequías y le dice: ¿quiénes son? ¿Y a qué han venido? Entonces el rey Ezequías le dice: han venido de muy lejos, han venido de Babilonia, han venido a saludarme, me han traído obsequios. Y el profeta Isaías le pregunta al rey Ezequías: ¿y qué tú les has dicho? Entonces Ezequías le dice al profeta Isaías: bueno, pues ellos llegaron, yo les mostré el templo, les mostré mi casa, les mostré las riquezas. Entonces viene la palabra de Jehová sobre el rey Ezequías y le dice: así dice Jehová, por cuanto has hecho eso, todo lo que tú le has mostrado a ellos, llegará un momento, llegará un día en que el rey de Babilonia vendrá con todo su ejército contra Judá, la invadirán, la tomarán y se llevarán todas las riquezas. Y a tus hijos y a tus descendientes se los van a llevar y los tendrán como nobles allá en Jerusalén. El capítulo 39 del libro de Isaías termina con un tono de juicio de parte de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, sobre la nación de Judá. Termina con este tono de juicio enviado por Dios, diciéndole a ellos que algún día vendría Babilonia y los conquistaría y se llevarían todo el tesoro que este rey les había mostrado. Y el rey termina diciendo al profeta Isaías, le dice: buena palabra has dicho. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, este rey dijo: bueno, está bien, mientras eso no suceda cuando yo esté con vida, no importa. O sea, qué fresco que fue este hombre. No le importó lo que le suceda a sus descendientes. No importa, dijo: buena palabra has dicho. Lo importante es que haya paz mientras yo esté con vida. Imagínese usted. Entonces el capítulo 39 termina con este tono de juicio. Pero en el capítulo número 40, Dios trae consuelo sobre esta nación. Dios trae consuelo sobre Jerusalén. Y Dios le dice al profeta Isaías:
háblale al corazón, porque yo voy a traer consuelo. Yo voy a perdonar sus pecados. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Dios. Entonces, mi querido hermano, ¿por qué Dios le trae consuelo? Porque aunque ya había caído el imperio asirio que había conquistado a Israel, o sea, las 10 tribus, aunque había caído el imperio asirio, ellos no podían tener consuelo en sus corazones. Ellos no podían tener gozo en sus corazones, porque ellos sabían que había una palabra de juicio sobre ellos, que iba a venir aún un rey peor que los asirios y que un ejército peor que los asirios. Por lo tanto, Dios necesita darle una palabra de consuelo a su pueblo, que sabía aquellas cosas que iban a suceder a futuro. Entonces, así como Dios les envía una palabra con un tono de juicio, Dios también les trae una palabra de consuelo. Bendito sea el Señor. Porque después de la corrección, Dios siempre te va a dar el consuelo. Porque después de lo que Dios quiere que tú hagas, Dios siempre va a tener una palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. En la naturaleza de Dios es amor para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada vez que Dios nos corrige, o cada vez que Dios nos trae una corrección a nuestras vidas, bendito sea el Señor, Él nunca no nos dejará sin consuelo. Y la palabra de Dios al profeta es: habla al corazón de Jerusalén. O sea, el consuelo que Dios trae no es simplemente unas palabras vacías, unas palabras positivas pero vacías. El consuelo que Dios trae sale del corazón de Dios para el corazón. Es como cuando un hombre está conquistando una muchacha. O sea, esa es la palabra que Dios está registrando aquí. Y Dios dice: háblale al corazón. Cuando tú la estabas conquistando, ¿a dónde le hablaba? Al corazón. Porque tú querías que, ¿sí o no?, que se enamore. Tú querías que la muchacha diga: wow, qué hombre más guapo, qué hombre más inteligente, qué hombre más simpático, ¿sí o no? Porque nosotros cuando estábamos en el tiempo de enamoramiento, ¿sí o no?, hasta la voz le cambiábamos. Aleluya. Y Dios trae consuelo. Bueno, y ahí hay una parte de la profecía acerca de Juan el Bautista, pero quiero centrarme en esto porque el apóstol Pedro lo repite en Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 22 al verso número 24. Lo repite esta parte. Y en el verso 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Eso dice el profeta Isaías. Entonces el profeta está preguntando: ¿qué es lo que yo tengo que proclamar? ¿Qué es lo que yo tengo que declarar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable, que la gente sepa? Entonces Dios le da la respuesta al profeta y le dice que toda carne es hierba. O sea, Dios le está diciendo que el profeta lo que tiene que decir y proclamar es que la vida del hombre es demasiado frágil. Es que la vida del hombre es pasajera. Es que la vida del hombre es efímera. Es que la vida del hombre es como la neblina que hoy aparece, pero inmediatamente se desvanece. Entonces Isaías toma esta ilustración y mira las colinas que están en Judá. Y él se da cuenta que en un ambiente y clima como el que ahora precisamente estamos, lluvioso, húmedo, él se da cuenta que en este clima toda la hierba comienza a ponerse verde. Y después que comienza a ponerse verde, esa hierba comienza a florecer. Y cuando Isaías la mira, se da cuenta que es algo hermoso. Entonces Dios le dice: lo que tú tienes que proclamar es esto, que la vida del ser humano es como la hierba de esas colinas de Judá.
Bendito sea el Señor. Porque por un momento tú la ves y parece demasiado hermosa. Es una gloria que tú no quieres que desaparezca. Pero el asunto es que hoy en día está. Pero cuando ya se termina el clima húmedo y la lluvia, bendito sea el Señor, y llega otra estación, entonces el sol candente comienza a marchitar esa hierba. Comienza esa hierba a morir. Y la flor comienza a marchitarse y también comienza a morir. Entonces Dios le dice a Isaías: la vida del hombre es así. La vida del hombre es pasajera. Y lo que Dios quiere que sepa todo ser humano, no solamente aquí en Miraflores, sino que en el mundo entero, es que nosotros estamos de pasada por esta tierra. Es que somos peregrinos. Es que estamos de viaje. Que nuestra morada es en la eternidad. Nuestra morada eterna es en el cielo. Bendito sea el Señor. Lo que Dios quiere poner en contraparte, lo que Dios quiere poner en polos opuestos, lo que Dios quiere es que el hombre vea que en comparación a la fragilidad de la vida del hombre está algo que permanece para siempre, y es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea su nombre en esta noche. Lo que Dios quiere poner en contraparte y en posiciones opuestas es la eterna palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús en esta noche? Y Pedro, el apóstol, cita este pasaje de las Escrituras. En primera de Pedro capítulo 1, verso número 24 en adelante, dice de la siguiente manera: porque toda carne es como hierba, y toda, escuche lo que dice aquí, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El texto no dice, podría decir, pero no dice: y la vida del hombre es como la hierba, es como la flor de la hierba. Pero el texto no dice la vida, el texto dice: y la gloria. Y la gloria del hombre, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Se da cuenta lo que la palabra nos está diciendo? Porque el hombre en muchas ocasiones trata de gloriarse en sus propias fuerzas. Y hemos visto a lo largo del tiempo y de la historia que se han levantado muchos hombres que han tratado de vanagloriarse y han tratado de pasar por encima de la palabra de nuestro Dios. El mismo rey Nabucodonosor, que invadió la ciudad de Jerusalén y conquistó el reino de Judá, un hombre que vino de lejos, conquistó Jerusalén, tomó Jerusalén, conquistó Judá, se metió en el templo, sacó todos los utensilios del templo y se los llevó a Jerusalén, a Babilonia. Este mismo hombre que había construido una de las ciudades más extraordinarias de la antigüedad, la ciudad de Babilonia, en un momento dado dijo: esta es Babilonia, la gran ciudad que yo con mis propias manos la he construido para gloria de mi nombre. Inmediatamente dice el texto de las Escrituras que se escuchó una voz del cielo. El mismo Dios tronó desde los cielos y dijo: bendito sea el Señor, que hasta ese mismo momento Él estaría entre los hombres, y Dios lo mandó a comer hierba al campo como las bestias. Bendito sea el Señor de la tierra, porque toda gloria le pertenece solamente al Dios de los cielos. Hay gente que se ha levantado en esta tierra
vanagloriándose de la fuerza, del poderío militar, del estatus social, del estatus económico, y la gente se vanagloria en un título que de pronto llega a obtener en la universidad, pero el asunto es que lo cuelgan en la pared y ahí nada más queda. Bendito sea el Señor. Y Dios expone en contraparte que lo más importante en la vida del hombre no es lo que podamos conseguir aquí en la tierra, sino es lo que nosotros estamos construyendo allá en los cielos, en nuestras moradas celestiales, en nuestras moradas espirituales. Lo importante es que nosotros estemos construyendo para lo eterno. Entonces la gente dirá: pastor, pero fíjese que yo soy pobre. Fíjese, pastor, que yo soy humilde. No tengo en qué vanagloriarme. Pues yo te digo en esta noche que si tú has tomado la decisión de buscar tu propio camino hacia el cielo, entonces tú estás caminando en tu propia gloria y no en la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la gloria de nuestro Dios? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él ya ha trazado el camino, Él ha trazado la forma, Él ha trazado el medio para que todo ser humano pueda llegar a la eternidad. Bendito sea el Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo aquel que trata de entrar al cielo a través de otro medio está tratando de entrar por la ventana y no por la puerta, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estás confiando en tu propia gloria y no en la gloria de Dios. Aleluya. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Usted mire a un muchacho de 18, mire a una chica de 17 que están en toda la flor de su juventud. Hay belleza, hay físico, hay salud, ¿sí o no? Lo que menos ellos quieren es pensar en algo eterno. Lo que menos a ellos les preocupa es el futuro en la eternidad, porque ellos lo único que quieren es vivir el ahora, porque tienen salud, porque tienen vida, porque tienen fuerza. Pero ellos deberían pararse frente a nosotros y ver cómo a nosotros ya se nos está cayendo ciertas partes del cuerpo. Los cuadros en el estómago desaparecieron, ahora lo que hay es grasa. La visión que teníamos antes, yo antes a los muchachos a la edad de 30, 25 años, yo les decía: yo le puedo ver kilómetros, y realmente yo podía ver kilómetros. Ahora yo no puedo ver ni siquiera un metro. ¿Por qué? Porque todo en la vida es pasajero, porque todo en la vida es efímero. Los carros se deterioran, las casas se destruyen, hay que estar haciendo renovaciones constantemente. Bendito sea el Señor. El trabajo se termina, las riquezas se van, las relaciones se terminan en ciertas ocasiones. Pero hay algo que es eterno, bendito sea el Señor, y es la palabra de nuestro Dios. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Judá a través del profeta Isaías: puede que ahora ustedes estén en cautiverio, pero ese no será su final. El final de ustedes será glorioso, bendito sea el Señor, porque Jehová su Dios lo ha hablado, Él lo ha dicho, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Isaías le está diciendo es: ustedes tienen que ser como el salmista, que dijo en el Salmo capítulo 20 verso número 7: estos confían en caballos, aquellos en carros. Bendito sea el Señor, pero nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Bendito sea el Señor. Ellos flaquean, ellos se caen, pero nosotros nos levantamos y seguimos de pie. ¿Cuánta gente tú has visto que ha caído a tu alrededor? Hoy ya no están, pero tú sigues de pie,
por su gracia, por su amor, por su misericordia. A cuánta gente le pasa lo que a ti te pasa, pero tú sigues de pie por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque Él es bueno contigo, porque su mano y su favor están encima de ti, encima de tu familia, encima de tu casa. Hay mucha gente que no puede soportar lo que tú tienes que, lo que tú pasas, lo que tú soportas. ¿Por qué? Porque ellos flaquean, porque ellos caen, porque ellos no confían en el Dios que tú confías. Bendito sea su nombre en esta noche. Por eso es que hay gente que no soporta una traición, hay gente que no soporta un desempleo, hay gente que no soportan muchas cosas en la vida. Aleluya. Pero a ti te golpean, a ti te atacan, a ti te apuñalan, te dan por la espalda. El diablo viene contra todo, te martillan a más no poder, pero la palabra de Dios te sostiene, la palabra de Dios te mantiene. Te has convertido como en un yunque, que por más que traen martillos y golpean el yunque, los martillos se desgastan, los martillos se hacen pedazos, los martillos se destruyen, pero tú sigues firme, tú sigues fuerte, tú sigues permaneciendo, porque es la palabra de Dios lo que te permanece estar firme, lo que te permanece estar fuerte, lo que no permite que tú, mi querido hermano, caigas. Aleluya. Gloria a Dios, porque tú has tomado la decisión de entender, porque ese es el propósito de este texto. Entender que nuestra vida es frágil y que lo eterno de Dios, y que su palabra es eterna, y que en su palabra nosotros podemos encontrar consuelo, reposo y descanso. Y que su palabra nos ofrece bendición, nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna. Y que su palabra nos ofrece, mi querido hermano, consuelo en la tribulación. No importa si en muchas ocasiones estamos atribulados, estamos tristes. No importa si en muchas ocasiones tenemos que, mi querido hermano, pasar por las aguas, pasar por el fuego. Dios nos ha dicho, no importa, tú vas a pasar, tú vas a ser sometido al fuego, tú vas a pasar por inundaciones, pero hay algo importante que mi palabra te dice: yo voy a estar contigo en medio del fuego, yo voy a estar contigo en medio del agua. No te desesperes, porque yo hago cosa nueva, dice Jehová el Señor. Aleluya. Qué maravilloso es entender que la palabra del Señor permanece para siempre. Han tratado de destruirla, han tratado de impedirla, han hecho todo lo posible y se han levantado emperadores, reyes, políticos, se han levantado gente de la misma iglesia católica, como muchos papas trataron de impedir que la palabra de Dios llegue al común de los más humanos, y ellos dijeron que los únicos que podían leer e interpretar la palabra de Dios eran y quedaba exclusivamente para ellos, para los papas, para los cardenales, para los curas, simplemente para la gente que de pronto había pasado por un instituto teológico. Pero qué bueno es que Dios en su palabra nos enseña que ella permanece para siempre, y que no ha importado si el mismo infierno se ha levantado en contra de su palabra, pues ella permanece para siempre. Es interesante que el emperador romano, mi querido hermano, en el año 303, el emperador llamado Diocleciano emitió un edicto y exigió que se quemaran todas las copias que existían hasta aquel entonces de la palabra de nuestro Dios. Pero fracasó rotundamente, porque después de unos cuantos años más se levantó otro emperador llamado Constantino,
quien emitió por decreto, mi querido hermano, porque él tuvo una visión y él dijo: desde ahora el imperio romano será cristianizado, bendito sea el Señor. Emitió un decreto y ordenó que se hicieran 50 copias de la Biblia, de la palabra de Dios, y la palabra sobrevivió a ese ataque del mismo imperio y usó al mismo imperio para ser conservada. Ese es el poder que tiene la palabra de nuestro Dios, porque este no es cualquier libro, es la eterna palabra de nuestro Dios. No importa si aquí yo la tengo en un libro, no importa si tú la tienes en un celular, no importa si tú la tienes en una aplicación, no importa el envase. Lo que es importante es el contenido de la palabra de nuestro Dios, porque cada letra, cada palabra es palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Voltaire, un hombre francés escéptico, en el año 1778 dijo: pasarán 100 años después de mi muerte y el cristianismo desaparecerá y la Biblia pasaría a ser un libro olvidado y el cristianismo pasaría a la historia. Este hombre murió y llegó el año 1888, 100 años después, y su propia prensa y su propia casa fue utilizada para imprimir Biblia, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, y todos aquellos que se han levantado a amenazar a su palabra han tenido que ver su derrota. Bendito sea el Señor, porque no pueden en contra de esta palabra, y esta palabra es la que tú hoy en día tienes acceso, mi querido hermano. Aleluya. Si tú pensabas que este era un libro cualquiera, estás muy equivocado. Esta es la palabra que salió de la boca de Dios y que fue dada a un hombre aquí en la tierra para que la escribiera y tú puedas estar al tanto de toda la historia de la humanidad y de cuál es el propósito de Dios para con el hombre. Y Dios no ha tapado los errores de ningún ser humano. Por eso es que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios eventos plasmados, como la propia muerte de Abel a manos de Caín su hermano, como el adulterio del hombre más extraordinario en Israel llamado David, que adulteró y mató al esposo de la mujer con la cual había adulterado. Dios no tapa los errores de los seres humanos, pero así como Dios no tapa los errores de la historia, también Dios nos deja plasmado en la historia que Él ha dispuesto corregir todos los errores de la historia. Así como el hombre en el huerto del Edén cayó, pecó, desobedeció al Dios de los cielos y Dios lo dejó plasmado en su bendita y santa palabra, también está plasmado que vino un segundo Adán, sin error, sin pecado, sin desobedecer, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de él nosotros podemos obtener la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y poder alcanzar la salvación y la vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su palabra es eterna. Aleluya. Tanta gente durante más de 1800 años han tratado de ridiculizar la Biblia, diciendo que la palabra de Dios tiene errores, diciendo que la palabra de Dios tiene contradicciones, diciendo que es un libro arcaico, diciendo que ya no tiene vigencia, diciendo que no tiene validez. Vez tras vez se han levantado hombres con nuevas ideologías, pensamientos y filosofías, creyendo que pueden suplantar el libro más leído de toda la raza humana. Este es el libro más odiado por todos los tiempos,
pero también es el libro más amado en todas las edades por más de 2000 años. Es el libro de mayor controversia, mi querido hermano, pero es el libro por el que más gente ha dado su propia vida. Aleluya. Qué bendición que hoy en día nosotros tenemos. Tantos ataques que ha recibido la palabra de Dios. Tanta gente que ha tratado de ridiculizarlo. Y como le dije hace un momento, la palabra de Dios es como ese yunque, que en cada generación se han levantado gente con martillos a golpear, y se levanta uno y dice: yo la voy a destruir, y comienza a golpear el yunque, y comienza a golpear el yunque, y comienza a golpear el yunque, y muere viejo ese hombre, y muere enfermo ese hombre, y muere trastornado ese hombre, y el martillo se le hace pedazo en sus manos, y tiene que pasar de esta vida a la eternidad. Bendito sea el Señor. Y el yunque permanece firme. Así es la palabra de Dios. Y se levantan en generaciones con martillo a golpear el yunque, a golpear el yunque, a golpear el yunque, pero todos pasan, y el yunque, que es la palabra de Dios, permanece firme y permanece para siempre. Bendito sea su nombre en esta noche. Por lo tanto, no podemos confiar en la fragilidad de la vida, sino en la palabra de nuestro Dios, que permanece eternamente y para siempre. Aleluya. Los martillos se desgastan.